Continuando con las presentaciones, invitamos a la ingeniera Marcela Zacarías a que nos acompañe con su ponencia sobre recopilación y análisis de la regulación internacional de olores para crianza intensiva de animales. La ingeniera Marcela es ingeniera civil, química, magíster en gestión ambiental y diplomado en normativa y regulaciones ambientales. Gerente general de Vesten, empresa dedicada a evaluaciones y estudio de soluciones de impacto odorante, optimización de procesos industriales y preparación y presentación de proyectos al sistema de evaluación ambiental. Muchas gracias, ingeniera Marcela. Hola, buenas tardes ya. En esta oportunidad voy a presentar un resumen de una recopilación que se realizó en torno a regulaciones internacionales que tienen que ver con la futura norma que nosotros vamos a tener acá en Chile, de acuerdo a lo que dijo Daniela. También se hizo un análisis, y en este análisis se tomaron en cuenta todos los focos que existían a nivel internacional. ¿Qué enfoque les daban el resto de los países a este tipo de normativa? Perdón. Comenzando un poco lo que habló Daniela sobre la estrategia de olores, que en este largo trayecto se había comenzado por desarrollar distintas normas técnicas para poder realizar mediciones. La primera fue publicada en el año 2010, que es para determinar los olores por olfatometría dinámica. Después, en el 2015, se homologó la BDI 3880 para poder hacer el muestreo estático por olfatometría, que se refiere a las fuentes superficiales o areales. En el 2015 también se homologó una parte de las normas BDI 3883 que son por encuestas. Esta encuesta que se homologó solamente es la que se hace inicialmente a los sectores. Después, en el año 2017, se homologaron dos BDI, la 3940 parte 1 y parte 2, que son mediciones con panelistas en terreno por medio de grilla y por método de la pluma. También, como lo decían acá hace un poco con la pregunta que le hacían a Jaime en la presentación pasada, nuestro servicio de evaluación ambiental tiene una guía para poder realizar los análisis y poder evaluar los proyectos en temas de olores. Se están exigiendo la mayoría de las actividades que podrían tener problemas, se están pidiendo hacer un análisis de la situación actual, ver qué es lo futuro que se va a considerar o cuáles son las modificaciones que se tienen o cuáles son los nuevos proyectos o las ampliaciones para poder hacer una modelación y predecir cuál va a ser el impacto en el lugar donde se emplaza la empresa. Cuando hay una fuente existente, se toman muestras y esto se modela para poder calcular cuál va a ser el futuro impacto. Cuando no hay fuente existente, se puede calcular por factores de emisión o tomando un valor típico de emisión de ese tipo hacia un valor típico de ese tipo y llevar todo eso hacia un modelo matemático de dispersión para poder calcular cuál va a ser la calidad de aire o las unidades de olor por metro cúbico que van a estar en los lugares circundantes. De este tipo hay estudios que se han hecho en distintos países, o sea, nosotros comenzamos hace muy poco tiempo con esto. Hay países que llevan más de 30 años haciendo estos estudios. Y, por ejemplo, Reino Unido también tiene algunos límites que son para ciertas características de actividades industriales, que pueden ser más ofensivas, medianas o menos ofensivas, donde dan un límite de unidades de olor por metro cúbico con percentil 98, pero ellos lo usan como un criterio indicativo.
Yo quiero, esto ya lo dijo Daniela, que son los sectores que están priorizados, pero se han priorizado de acuerdo a las denuncias, al número de instalaciones que hay y debido a los conflictos socioambientales que pueden estar ocurriendo debido a los problemas de malos olores. Yo quiero referirme ahora a los enfoques que se utilizan a nivel internacional en distintos países. Yo he logrado como hacer un análisis donde he podido llevarlo como a 4 puntos específicos. El primero sería regular las tasas de emisión considerando los valores límites de exposición que son las unidades de olor por metro cúbico, que es lo que se quiere hacer acá a nivel nacional. En otros países también tienen enfoques de distancias desde las empresas hacia los receptores. También en otros países se analiza calidad del aire por compuesto, como la norma de TRS acá en Chile con las sustancias totales azufradas reducidas. Y también lo nombró por ahí Carlos en su presentación, Alemania tiene una norma como especial de aguantar un 10% de superación de norma para zonas residenciales y un 15% de superación de norma para área industrial. ¿Ya? Pero esta tiene diferencia con respecto a otras normas porque esta se refiere a cuando el olor se percibe, es decir, el olor se percibe en una unidad de olor por metro cúbico, pero uno lo puede describir y saber de qué olor se trata a las 3 unidades de olor por metro cúbico. ¿Ya? Entonces Alemania es un poco más exigente en el límite, es decir, se percibe o no se percibe el olor, y de ahí da un 10% de superación para áreas residenciales y un 15% para áreas industriales. Calidad del aire, unidades de olor por metro cúbico, lo que estábamos hablando que es el primer enfoque. Hay muchos estudios y se ven muchas tablas que pueden evaluar este tipo de límites. Pero sin embargo, puedo decir que hay una regulación que es en Dinamarca, la otra regulación en la que estábamos hablando recién sobre Colombia, pero la mayoría son para obtener permiso de operación, para establecer una distancia, o sea, valores guía, pero no como algo mandatorio. En otros países se han estado elaborando hace muchos años, como les digo, este tipo de nomogramas donde se pueden relacionar las unidades de olor dependiendo del uso de suelo y aceptando una molestia, por ejemplo, en este caso que yo muestro, es Holanda, que habla de un 10% que aceptaría que las personas reclamaran. Y dependiendo del uso de suelo, si se está en un área residencial o en un área rural donde no hay granjas, por ejemplo, o en un área que sí hay gran concentración de granjas, dependiendo de la cantidad de personas que se quiera molestar, puede ir variando las unidades de olor por metro cúbico que se puedan establecer como límite. Los cuadros de las distancias. Hay muchos criterios de distancia y se definen de acuerdo principalmente a cantidades de animales, pero todo esto son criterios o valores guía, no es nada mandatorio. Hay también nomogramas para la cantidad de cerdos, dependiendo de también las categorías de el uso de suelo, que son residenciales, no agrícolas, rural, etc. Entonces, mientras mayor es la categoría, se aceptan menores distancias dependiendo de la cantidad de cerdos. Otro nomograma, pero acá no se determina por el tipo de suelo, sino que se determina por los tipos de mejores tecnologías disponibles que puede tener la empresa. ¿Ya? De acuerdo a eso se puede disminuir la distancia hacia el receptor más cercano. También
el otro enfoque es por medio de compuestos químicos, como nosotros tenemos acá los TRS. Pero también, como dijo Daniela, en el caso específico de los cerdos, cuando se descomponen los purines pueden llegar a producir de 140 a 160 distintos compuestos que provocan olor. Entonces se hace el análisis y para este tipo de criaderos los más importantes pueden ser el amoníaco o el ácido sulfídrico. Sin embargo, no se está considerando de repente la sinergia de los otros 148 olores que pueden estar influyendo. Estos valores sí, la mayoría son mandatorios, excepto en Canadá, Alberta, que es un objetivo de calidad de aire basado en percepción de olores. Entonces, así como un resumen general, de los 6 estados que se analizaron para ver el tema de calidad del aire, solo 2 tienen valores mandatorios, los otros son como valores guía o de referencia o para instalación de empresas nuevas. Se puede hacer un cálculo de dosis-efecto, pero la verdad es que tomaría mucho tiempo y tomaría demasiados recursos para poder elaborar algo con respecto a eso, para poder tener como algo específico que solicitar a las empresas que cumplan. Las distancias de separación son solamente guías. Para la calidad de compuestos químicos, 3 de las 4 son valores mandatorios. Hay muchas más que se analizaron, se sacó una muestra más o menos representativa. Pero como les digo, ahí se tiene el problema de que puede haber sinergia entre otros olores, porque se está tomando solamente los más específicos. Y por último, lo que yo analizo es lo siguiente, por ejemplo, el muestreo, que se puede hacer en una chimenea o un área superficial, que como dijo Tom, tiene un factor de 2,21 de incertidumbre. También hablamos Ana habló sobre los muestreos o el cálculo en edificios sin paredes. Nosotros acá en Chile se está en estos momentos en el comité para poder desarrollar esta otra metodología que es para edificios tales como planteles o algo por el estilo, que es otra norma en la que se está avanzando. Pero también dijo Ana que ahí había un factor de 6. Lo otro es que también me llama la atención, porque hay otra cosa que trae incertidumbre, que son los modelos. Los modelos matemáticos cada vez se están ajustando más, pero siempre traen incertidumbre. Si se tiene incertidumbre en la medición, se tiene incertidumbre en el modelo utilizado. Y también acá en Chile tenemos un problema grave que se refiere a los instrumentos de planificación territorial, que acá es muy fácil ver de repente una empresa peligrosa al lado de una zona residencial. Y eso estamos a años luz de poderlo superar. Entonces, yo digo que frente a todo esto hay que tener mucho cuidado con los valores que se consideran para una futura norma en Chile, porque hay que tomar en consideración todo esto. Y también me alegra de que a nivel nacional, y acá Daniela haya nombrado que se van a tomar en cuenta el tamaño de las empresas, porque eso es bastante lógico y era una de las cosas que analizándolas con el grupo de trabajo teníamos bastante susto. Así que analizar bien los valores de la futura norma, a quienes cumplir, y como dijo también Carlos, fijarse en el FIDOS, aunque acá en Chile la parte de sensibilidad está un poquito salida de control por varias cosas. Muchas personas de repente se oponen a muchos proyectos por oponerse o por buscar otras cosas, así que hay que tener cuidado. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para la ingeniera Marcela? Bueno, aprovecho para
hacer una pregunta. ¿Me puedes convidar agua? De la recopilación que nos mostraste hace un momento, entiendo que muchas de ellas no tienen un carácter normativo o de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Esa es como la conclusión a nivel general, y las pocas que encontraste están más asociadas a gases específicos. Gases específicos, y también hay algunos que, como veíamos en Colombia, ustedes tienen la regulación de 3, 5 y 7 unidades de olor por metro cúbico de acuerdo a la ofensividad de la actividad industrial. Pero, por ejemplo, Holanda lo tiene como de carácter indicativo, no como normativa. Okay. Con tu permiso, aprovecho esa pregunta y esa aclaración para unir algo con una pregunta de la ponencia anterior. Y es aclarar en el caso de la normatividad colombiana, sí tiene un carácter normativo de obligatorio cumplimiento, solo que opera de una manera un poco distinta. En la pregunta que nos hacía Vania, digamos que como elaboración de la línea base, de las condiciones iniciales de todos los proyectos, ahora se vincula al concepto de olor, ¿sí? Y requiere de unas mediciones iniciales, que son las referencias que tuviste en la normatividad de la 1541. Pero el obligatorio cumplimiento de esa norma solo se hace o solo se activa en el momento en que se genera una queja por la comunidad. Ahí ya entra un procedimiento distinto que lleva a una empresa o a una instalación a tomar medidas para obligatoriamente ajustarse a un límite que de pronto no tenía en cuenta en el momento en que había comenzado su operación. Entonces, aunque no es inicialmente de obligatorio cumplimiento, en el evento en que se presentara una queja sí llevaría a la aplicación de esa normatividad. Eso es la experiencia del caso nuestro y es el que nos ha generado un reto grande en el tema de evaluación de las quejas precisamente. Eso es una analogía también con la normativa de ruido que nosotros tenemos acá a nivel nacional. Cuando se presenta una queja es cuando se mide. Y también se le da la emisión o el emisor es el culpable de la emisión, pero se mide en la emisión, dónde está la persona, dónde siente el ruido. Muchas gracias, señora Marcela.